Les habían dicho que los estadounidenses los torturarían, los matarían de hambre y los despojarían de su dignidad, pero cuando los prisioneros japoneses llegaron al campo McCoy en 1944, el enemigo los doblegó no con violencia, sino con hamburguesas y Coca-Cola. Esperaban el fin, no la supervivencia, cuando las puertas del tren se abrieron con estrépito en el gélido frío de Wisconsin de 1944. Docenas de soldados japoneses bajaron al suelo cubierto de nieve, parpadeando ante la pálida luz. Sus uniformes estaban rasgados, algunos sujetos con hilo o tiras de tela. El hambre se reflejaba en sus rostros, mejillas hundidas, ojos cansados, labios agrietados por semanas de raciones escasas y transporte. A cada uno se le había enseñado la misma lección desde su primer día en el ejército imperial: la captura era una vergüenza, la captura era peor que la muerte. Se les había advertido que los estadounidenses los torturarían, los matarían de hambre y los humillarían hasta que suplicaran clemencia. Muchos se habían preparado para ser abatidos en el momento en que bajaran del tren. En cambio, lo que vieron los hizo dudar: hileras de barracones de madera se alzaban contra la nieve, torres de vigilancia, alambre de púas, unos pocos centinelas con rifles, pero el ambiente no era el que habían imaginado. Había orden, incluso una especie de tranquila rutina. Los camiones pasaban por las carreteras del campo y el humo de las chimeneas de las cocinas traía el olor de la comida, una comida rica, mucho más fuerte que las débiles sopas con las que habían vivido durante meses. Algunos de los prisioneros intercambiaron miradas nerviosas, otros mantuvieron la mirada baja, sin querer traicionar ni una pizca de curiosidad. Los guardias gritaban órdenes en inglés, nítidas y rápidas. Los prisioneros no entendían la mayor parte, pero el tono era firme, no salvaje. Los intérpretes explicaban: pónganse en fila, avancen, no rompan la formación. Los funcionarios de la Cruz Roja observaban desde un lado, con sus portapapeles en la mano. Esa sola presencia sorprendió a los prisioneros. En su país les habían dicho que Estados Unidos era un país sin ley, brutal e indiferente a los tratados, pero allí había forasteros que se aseguraban de que se cumplieran las normas. ¿Podía ser real? El proceso de admisión era mecánico, pero impactante por su humanidad. A los hombres se les desparasitaban, se quemaban sus uniformes infestados de piojos y se les realizaban chequeos médicos para medir la fiebre, la desnutrición y los huesos rotos. Un soldado japonés con un brazo vendado esperaba ser ignorado, pero un médico estadounidense le inspeccionó la herida, la limpió y la vendó de nuevo. El soldado se quedó paralizado, incapaz de conciliar el acto de cuidado con la imagen del enemigo bárbaro que le habían inculcado. Un prisionero le susurró a otro con incredulidad: ¿por qué hacen esto? No somos sus hombres, no somos nada. Otro negó con la cabeza: debe de ser un truco, esperad. El miedo persistía, cada paso parecía conducir al castigo que les habían dicho que les esperaba, pero cada hora revelaba algo más extraño, un inesperado cumplimiento de la Convención de Ginebra, esa frase que habían oído susurrar antes, pero que nunca creyeron que tendría peso. Tras el registro, los hombres fueron conducidos a través del patio hasta sus nuevos alojamientos. La nieve crujía bajo sus botas, el frío atravesaba sus finos abrigos, pero los barracones, aunque rudimentarios, estaban calefactados con estufas, equipados con literas y provistos de mantas de lana. No era un hogar, no era la libertad, pero era un refugio. Algunos prisioneros se sentaron pesadamente sobre los colchones, probándolos con las palmas de las manos, como si temieran que la suavidad desapareciera. Vos nunca utilizó 51BCE0C78K2F68081FA7D919, un recordatorio de que se trataba de un cautiverio, pero en su interior los hombres notaron algo que no podían ignorar: el campo funcionaba como una máquina, sí, pero no como una mazmorra. El contraste les carcomía. Toda su vida les habían dicho que la captura significaba degradación, que la rendición les despojaba de su honor y los reducía a animales a los ojos del enemigo, pero aquí, en el campo McCoy, las primeras imágenes se grabaron de manera diferente: un guardia ayudando a un hombre enfermo a mantenerse en pie, un médico vendando cuidadosamente con gasas, un representante de la Cruz Roja comprobando que las raciones se distribuyeran de manera justa. Los hombres no se relajaron, todavía no. La sospecha vivía en sus pechos como un segundo latido, pero cuando llegó la noche y se acostaron en catres bajo mantas de verdad, no pudieron evitar preguntarse si el mayor impacto no era el cautiverio en sí, sino que el cautiverio no se parecía en nada a la pesadilla para la que se habían preparado. Para los soldados que esperaban crueldad, el primer día en el campo McCoy fue el comienzo de algo para lo que no tenían palabras,
pero el verdadero impacto no vendría con las normas o los barracones, sino en una bandeja en el comedor, acompañado del olor de la carne y el silbido de las botellas de refresco a la espera de ser abiertas. A la mañana siguiente, los prisioneros no se despertaron con golpes o insultos, sino con el sonido de una corneta, que sorprendió a muchos de ellos, no porque fuera fuerte, sino porque les resultaba familiar, ya que habían oído el mismo sonido en sus propios campos Japón. Por un momento, algunos olvidaron dónde estaban, pero luego la realidad volvió con el ruido de las botas y las voces en inglés del exterior. Se les ordenó formar, se pasó lista y se les dirigió al comedor. El miedo a lo que pudiera venir después pesaba en sus pechos. Muchos esperaban que se les negara la comida o que se les diera de comer sobras no aptas para animales. El hambre había sido su compañera constante en el Pacífico. Las comidas se habían reducido a cuencos de arroz aguado, a veces cebada, y si tenían suerte, algunas verduras encurtidas. La carne era una rareza, el azúcar casi un mito. Pero antes de la comida había que seguir unos procedimientos. Los prisioneros se reunieron en una gran sala donde un representante de la Cruz Roja se dirigió a ellos a través de un intérprete. Les explicó sus derechos según la Convención de Ginebra, se les alimentaría, se les daría alojamiento y se les permitiría escribir cartas a sus familias. Trabajarían, pero solo bajo ciertas condiciones. No se les maltrataría. Recibirían visitas periódicas de funcionarios neutrales para garantizar el cumplimiento de estas normas. Las palabras fueron recibidas con incredulidad. Algunos hombres bajaron la mirada, avergonzados de lo que estaban oyendo, otros murmuraban entre ellos, sin estar convencidos. Un soldado le dijo a su amigo: «Hablan de derechos, pero somos sus prisioneros, ¿por qué se molestan?». El intérprete hizo una pausa para que se calmaran los murmullos. «No son promesas», dijo, «son reglas para ustedes, para ellos son vinculantes». El peso de esas palabras quedó flotando en el aire. Después vinieron los chequeos médicos, más exhaustivos que el día anterior. Un médico presionó con los dedos las delgadas muñecas, revisó los dientes, midió la presión arterial, pesó a los prisioneros y muchos estaban por debajo de su peso. Estadounidenses sacudieron la cabeza en silencio ante los números. La desnutrición era evidente, pero nadie se burló de ellos. Un cabo incluso repartió vitaminas, pequeñas pastillas calcáreas que desconcertaron a los hombres. Medicina para los enemigos. Era casi insultante por su amabilidad. Por la tarde les dieron ropa limpia, uniformes sencillos y prácticos marcados con las letras PW en letras grandes. Las prendas les quedaban mejor que los harapos que llevaban puestos. Algunos prisioneros se las pusieron lentamente, vacilantes, como si cada puntada fuera una renuncia a su identidad. Otros abrazaron la calidez que se filtraba por las rendijas de los barracones. Los guardias fueron otra sorpresa. Sí, estaban armados, eran estrictos y vigilantes, pero no escupían a los prisioneros ni los golpeaban por moverse demasiado despacio. Imponían el orden sin crueldad. Cuando un prisionero anciano tropezó en el camino helado, un guardia se agachó y lo levantó por el brazo. Sin patadas, sin burlas, solo con un breve gesto de asentimiento antes de seguir caminando. Aquella noche, mientras los prisioneros estaban sentados en sus barracones, las conversaciones eran escasas y pesadas. ¿Puedes creerlo?, preguntó un hombre mirando las vigas del techo. Hablan de reglas como si esto fuera un acuerdo. No nos odian, respondió otro. Deben estar fingiendo para atraparnos y hacernos hablar. Sin embargo, cuando cayó el silencio, el olor de las cocinas volvió a extenderse. Era un olor espeso, rico y graso, no el de las sopas agrias y aguadas que conocían de las islas, sino algo completo, algo que llenaba sus estómagos, que gruñían involuntariamente, traicionándolos. Al parecer, los estadounidenses no consideraban la comida como un arma, para ellos era una rutina, una cena de martes, un almuerzo de jueves, nada más. Pero para los prisioneros japoneses que habían marchado medio muertos por la selva y la playa, que se habían escondido en cuevas royendo raíces, que se habían rendido con el estómago vacío y la piel tensa, ese olor era casi insoportable. Algunos hundieron la cara en las mantas para bloquearlo, otros susurraron que tal vez al día siguiente se revelaría el truco, que tal vez la comida era un cebo, que tal vez la amabilidad desaparecería tan rápido como había aparecido. Sin embargo, cuando llegó el día siguiente, se formaron de nuevo las filas, se llenaron de nuevo las bandejas y la rutina continuó firme e inquebrantable. Las reglas eran reales,
las inspecciones eran reales, los procedimientos eran reales y la verdad más extraña de todas se imponía lentamente contra sus expectativas. Estados Unidos, incluso en guerra, creía en el orden, pero el orden de las reglas no era nada comparado con lo que les esperaba en el comedor, donde el hambre y los recuerdos colisionarían con una hamburguesa y una botella de cristal que nunca habían visto antes. La fila avanzaba lentamente, las botas raspaban el suelo del comedor, el vapor se elevaba de las bandejas detrás del mostrador, llevando un aroma tan extraño para las narices japonesas que muchos de los hombres no podían identificarlo. Era carne rica, pesada y ahumada, sí, pero no como el pescado seco o los pequeños trozos que alguna vez comieron en casa. Esto era más espeso, más sustancioso, algo más cercano al lujo. Los prisioneros agarraban sus bandejas de hojalata como escudos, esperando la humillación que se avecinaba. Tal vez les arrojarían sobras, tal vez les servirían comida en mal estado con burlas. Eso era lo que esperaban. El hambre hacía que cada segundo se hiciera más largo, pero el miedo les impedía mostrarse demasiado ansiosos. Entonces, el primer soldado dio un paso adelante. Era un cocinero estadounidense con las mangas remangadas hasta los codos. Con una espátula, colocó una hamburguesa caliente sobre el pan y añadió patatas fritas como guarnición. Por último, cogió una botella de cristal cubierta de condensación, le quitó el tapón y la deslizó sobre la bandeja. La inscripción roja de la etiqueta era desconocida, casi decorativa. El soldado japonés miró la bandeja como si fuera un truco. Le temblaba la mano. «Adelante», dijo el cocinero con tono seco. El cocinero dijo con tono seco. El prisionero avanzó arrastrando los pies, sin dejar de mirar. Detrás de él, otros se inclinaron para ver lo que les habían dado. Los susurros se propagaron por la fila. «Carne, nos están dando carne». Cuando más bandejas comenzaron a llenarse, la incredulidad se hizo más profunda. El panecillo era suave al tacto, las patatas estaban fritas y doradas, y la botella de Coca-Cola, explicó secamente un guardia, burbujeaba como si estuviera viva. En la esquina del salón, los prisioneros se sentaron en largas mesas de madera y miraron la comida con cautela, casi con recelo, como hombres que habían entrado en territorio prohibido. Algunos se llevaron la botella a los labios y la dulzura explotó primero, luego el ardor de la carbonatación en sus gargantas. Algunos vomitaron tosiendo por la sorpresa, otros abrieron los ojos con asombro, un hombre se rió con una carcajada incontrolada que sobresaltó a sus vecinos, otro se tapó la boca y bajó la cabeza, con los hombros temblando, entre la risa y las lágrimas, un soldado delgado, con las costillas visibles incluso bajo su nuevo uniforme, levantó su hamburguesa con ambas manos como si fuera a desmoronarse, la olisqueó y luego le dio un mordisco, la grasa le corrió por la barbilla, se quedó quieto. Masticando lentamente, como si cada bocado fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido, luego bajó la cara ocultando las lágrimas que brotaban. Un compañero de litera le dio un codazo, «¿Estás bien?». El hombre tragó saliva con dificultad. Había olvidado el sabor de la grasa. En otra mesa, dos prisioneros debatían en voz baja. «¿Quieren debilitarnos?», argumentó uno. «Nos engordan para que olvidemos nuestra causa», dijo lentamente su compañero. «Simplemente comen así todos los días». Esa idea era más difícil de tragar que la comida misma. El comedor se llenó de sonidos bajos, masticaciones, risas ahogadas y algún que otro sollozo rápidamente ocultado por un grupo de hombres que habían sobrevivido al hambre del canal de Guadalcanal de Saipán y las islas principales, con las líneas de suministro fallidas. La comida era más que un alimento, era un ataque a sus creencias. Más tarde, un prisionero le susurró a su compañero de litera que la dulzura de la Coca-Cola parecía un sueño que había salido mal, demasiado suave para pertenecer a la guerra. Los estadounidenses que servían la comida no notaron nada extraordinario, para ellos era una rutina. Comían la misma hamburguesa y las mismas patatas fritas, las regaban con la misma botella de Coca-Cola y no le daban importancia. Para los guardias y los cocineros, alimentar a los prisioneros era un procedimiento, pero para los propios prisioneros era como si hubieran cruzado a otra realidad. Lo que más les conmocionó no fue la abundancia, sino la normalidad de todo ello. Los estadounidenses no estaban celebrando nada, no se burlaban, no era un festín destinado a impresionar, era simplemente la cena del martes. Ese contraste les afectó más que cualquier insulto. Allí estaban unos hombres que habían luchado ferozmente, a los que les habían dicho que Estados Unidos se moría de hambre, que era decadente y estaba al borde del colapso, y sin embargo,
en cautiverio, comían mejor que cuando eran soldados libres del imperio. La vergüenza era aguda, pero el alivio lo era aún más. Cuando las bandejas quedaron vacías y las botellas se vaciaron sobre las mesas, los prisioneros se recostaron en silencio. Algunos cruzaron las manos como en oración, otros miraron fijamente a la pared, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los guardias del comedor llamaron al orden y llevaron a los hombres de vuelta a sus barracones. Los prisioneros salieron en fila, todavía aturdidos, todavía susurrando entre ellos sobre lo que habían probado esa noche. Tumbados en sus literas bajo mantas de lana, el recuerdo de la hamburguesa y la Coca-Cola permaneció con ellos, no solo como comida, sino como prueba de que su enemigo vivía en un mundo diferente, uno en el que se podía desperdiciar dulzura en los prisioneros, uno en el que la carne era tan común que se podía moldear en hamburguesas y repartir sin pensarlo. Pero la comida era solo el comienzo. Una vez que las rutinas de la vida diaria dentro del Camp McCoy se afianzaron, los prisioneros se enfrentarían a un nuevo desafío: vivir con orden, aburrimiento y momentos de humanidad que ponían a prueba todo lo que creían saber. La conmoción de esa primera comida perduró, pero no borró la realidad del cautiverio. Cada mañana, los prisioneros de guerra del Camp McCoy se despertaban con el sonido del pase de lista, el crujir de las botas sobre la escarcha y los rifles apuntándoles desde las torres. El alambre de púas siempre estaba allí, atravesando el horizonte, recordándoles que esta vida, por muy diferente de lo que esperaban, seguía siendo una prisión dentro del alambre. La rutina lo dominaba todo. Después del desayuno, los prisioneros se dividían en grupos, algunos eran asignados a palear nieve de las carreteras, otros a cortar leña y otros a ayudar en granjas cercanas bajo la supervisión de los guardias. El trabajo era constante, no brutal. A muchos de los hombres les sorprendió que no los agotaran, sino que les pagaran pequeños salarios en cupones del campo, que podían canjear por artículos en la cantina del campo, artículos de tocador, papel de escribir, incluso caramelos o cigarrillos. Una tarde, un soldado japonés levantó una barra de chocolate que había comprado con sus cupones. Le temblaban las manos mientras la desenvolvían. En Japón, le murmuró a un compañero prisionero: «Esto es medicina. Aquí se lo dan a los soldados como si no fuera nada». «No es nada», respondió su amigo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La cantina en sí misma era otra sorpresa. Los prisioneros veían a los soldados estadounidenses ir y venir, charlando despreocupadamente, comprando Coca-Cola o chicles, bromeando con el dependiente. Esa despreocupación era casi insoportable. La guerra hacía estragos en Europa y el Pacífico, pero aquí, en Wisconsin, los estadounidenses parecían vivir como si la abundancia nunca fuera a agotarse. Aún así, la estructura diaria de la vida en el campo comenzó a oprimirlos de otra manera. No había combates, ni avances, ni compañeros muertos que enterrar. En su lugar, había monotonía: despertarse, trabajar, comer, dormir. La mente, antes consumida por la supervivencia, ahora tenía espacio para divagar, y con la divagación llegó la nostalgia. Las cartas se convirtieron en un salvavidas. El campo permitía a cada prisionero escribir 2 cartas y 4 postales al mes, muy censuradas, pero aún así preciosas. Los hombres se encorvaban sobre las mesas, garabateando palabras con lápices, tratando de plasmar sus hogares con tinta. «Estoy vivo», era a menudo todo lo que podían escribir. Algunos recibían cartas de respuesta, sobres finos con kanji escritos con manos familiares. Otros no recibían nada. Para esos hombres, el silencio se hacía más pesado con cada semana que pasaba. Por las tardes se impartían clases de inglés. Algunos prisioneros curiosos asistían repitiendo lentamente las palabras después del profesor estadounidense: pan, mesa, ventana. Otros se burlaban insistiendo en que no servía de nada aprender la lengua del enemigo, pero incluso los escépticos escuchaban desde sus literas, aguzando el oído ante el extraño ritmo de las palabras. Hubo momentos de contacto inesperado. Un guardia en el lugar de trabajo le preguntó una vez a un prisionero: «¿Echas de menos el arroz?». El intérprete le transmitió la pregunta y el prisionero se rió con amargura y respondió en japonés: «El arroz es un recuerdo». Cuando se tradujo la respuesta, el guardia se quedó en silencio, quizá dándose cuenta del peso que había detrás de las palabras. No todas las interacciones eran tan amables, la sospecha persistía. Algunos guardias trataban a los prisioneros con frialdad, sin hablar más que para dar órdenes, y dentro de los barracones surgían discusiones entre los propios prisioneros.
Algunos se aferraban con fuerza a la idea de que Japón triunfaría y que esos meses de cautiverio terminarían en victoria. Otros, desgastados por lo que habían visto, murmuraban que la derrota era inevitable. Una noche, dos hombres discutieron tan fuerte que el guardia tuvo que intervenir. «Deshonras a nuestra patria cuando hablas de derrota», gritó un prisionero. «Y tú deshonras la razón al negar lo que tienes ante tus ojos», replicó el otro. El guardia los silenció, pero la tensión permaneció. Incluso en medio de Estados Unidos, la guerra vivía en sus mentes. Sin embargo, la vida en el campo también generaba pequeñas rutinas humanas. Los prisioneros tallaban juguetes de madera durante las horas libres, jugaban a juegos improvisados o simplemente se sentaban juntos a contar historias de sus hogares. El olor del comedor nunca dejaba de atormentarlos, pero al menos era constante, 3 comidas al día, pasara lo que pasara. Ese solo hecho diferenciaba este cautiverio de las trincheras de la selva y las islas en ruinas de las que habían venido. Por la noche, en los barracones, el silencio solía caer rápidamente después de apagar las luces, pero de vez en cuando alguien susurraba en la oscuridad: ¿qué crees que cenará tu familia esta noche? Las respuestas nunca llegaban, solo suspiros y el movimiento de las mantas. La vida cotidiana en el campo McCoy no era libertad, pero tampoco crueldad, era algo intermedio, un limbo en el que la supervivencia estaba asegurada, pero el sentido se escapaba. Sin embargo, cuanto más tiempo vivían entre alambradas, más empezaban a notar algo extraño detrás de los estrictos horarios y las vallas vigiladas. Momentos de conexión empezaron a surgir entre captores y cautivos, momentos que no podían explicar con reglas o rutinas. Durante semanas, el campo funcionó como un reloj, los guardias daban órdenes, los prisioneros las seguían, las comidas llegaban a su hora, el ritmo era predecible, incluso aburrido, pero entre esas rutinas se abrían pequeñas grietas por las que se colaba la humanidad, momentos que ninguna de las dos partes podría haber imaginado cuando comenzó la guerra. A menudo empezaba con lo más simple, el idioma. Pocos de los prisioneros japoneses hablaban inglés más allá de unas pocas palabras y la mayoría de los estadounidenses del campo no sabían nada de japonés. Las órdenes se daban a través de intérpretes o gestos, pero la necesidad empujó a ambas partes a improvisar. Un guardia podía señalar una pala y gritar: «¡Trabaja!». Un prisionero que oía el sonido lo repetía torpemente en voz baja: «Baku». Pronto, otros hicieron lo mismo, riéndose en silencio de sus propios intentos torpes. Una tarde, durante una clase de inglés, un instructor estadounidense escribió la palabra «familia» en la pizarra y pidió un voluntario para decirla en voz alta. Un prisionero se puso de pie, dudó y luego dijo: «Family». La clase estalló en carcajadas, no crueles, sino genuinas, e incluso el profesor sonrió. El prisionero también sonrió, y su rostro se suavizó por primera vez en semanas. En ese instante, la etiqueta de «enemigo» dio paso a algo más común: hombres que intentaban salvar la distancia. La comida volvió a ser una pista y se convirtió en una especie de terreno común. En raras ocasiones, los guardias compartían cigarrillos o chicles con los prisioneros durante las tareas. El chicle los desconcertaba. Un hombre lo masticaba durante unos minutos y luego se lo tragaba entero. Los estadounidenses se reían a carcajadas, sacudiendo la cabeza e intentando explicárselo. Pronto, el chicle se convirtió en un pequeño símbolo de intercambio, un guardia lo ofrecía y el prisionero lo aceptaba con una rígida reverencia. También había cenizas en una granja fuera del campo donde un grupo de prisioneros de guerra trabajaba limpiando los campos. Un granjero estadounidense los observaba de cerca. Su hijo había muerto en el Pacífico y el resentimiento hervía en su mirada. Cuando un prisionero se agachó para recoger una herramienta que se le había caído, el granjero escupió en el suelo cerca de sus pies. El guardia que escoltaba al equipo de trabajo se dio cuenta, pero no dijo nada y se acercó. La tensión flotaba en el aire frío, tácita pero cruda. El granjero se dio la vuelta murmurando que debería haberlos dejado morir de hambre. Ese momento se extendió rápidamente entre los prisioneros cuando regresaron al campo. «No todos los estadounidenses siguen sus reglas», dijo uno con severidad. Su compañero de litera respondió: «Por supuesto que no, son hombres como nosotros, algunos odiarán y otros no». Dentro del alambrado, a veces surgían amistades donde nadie las esperaba. Un joven guardia llamado Miller, de apenas 20 años y con un suave acento de Illinois, a menudo se quedaba cerca de los barracones después de su turno. Llevaba fotografías de su familia y se las mostraba a los prisioneros que se reunían cerca de la valla.
No entendían sus palabras, pero entendían los rostros, una madre, un padre, dos hermanas pequeñas. A su vez, los prisioneros trazaban formas en la tierra, dibujando sus propios hogares, sus aldeas, sus esposas que los esperaban al otro lado del océano. No era un diálogo con palabras, sino un diálogo con imágenes. Una noche, Miller logró decir lentamente, madre, padre, ABQ, y señaló las fotos. Un prisionero asintió, se tocó el pecho y dijo en japonés, jaja, chichi y moto. El intercambio duró solo unos instantes, antes de que otro guardia ordenara a Miller que se marchara, pero la semilla ya estaba plantada. Habían hablado a través del abismo, aunque solo fuera por un instante. La cultura seguía siendo profunda y la desconfianza aún más. Entre los japoneses, la lealtad al emperador no se borraba con hamburguesas o Coca-Cola. Algunos hombres susurraban advertencias contra el ablandamiento. Acusaban a los compañeros de prisión que asistían a clases de inglés de traicionar su honor. En la tenue luz de los barracones, las discusiones se encendían. ¿Merecía la pena adaptarse para sobrevivir o cada palabra prestada, cada momento de risa con un guardia, les alejaba de quienes eran? Un prisionero escribió en secreto en su diario, nos dijeron que los estadounidenses eran animales, pero comparten su chicle y curan nuestras heridas. ¿Cuál es la mentira? ¿Cuál es la verdad? Las contradicciones les asomaban la cabeza. Para algunos, la amabilidad de los guardias era una humillación, un recordatorio de que vivían mejor como prisioneros que sus familias en casa. Para otros, esos mismos momentos insinuaban algo incómodo pero innegable, el enemigo no era anónimo. Una noche nevada, mientras las luces parpadeaban en todo el campamento, un prisionero le susurró a su compañero de litera, si sobrevivimos a esta guerra, ¿qué les diremos a nuestros hijos? Que nuestro enemigo nos dio de comer, que nos dio mantas, que nos sonrió. Los compañeros de litera permanecieron en silencio durante mucho tiempo antes de responder en voz baja, les diremos la verdad, aunque nos avergüence. Pero la verdad era complicada, a medida que la guerra se arrastraba hacia su amargo final, las contradicciones dentro del campo McCoy se hicieron más pesadas, hasta que los prisioneros se vieron obligados a enfrentarse a la pregunta de qué significaba realmente la lealtad. En el invierno de 1945, el ritmo del campo McCoy se había estabilizado en algo que los prisioneros no podían haber imaginado cuando bajaron del tren por primera vez, el hambre ya no marcaba sus rostros con tanta intensidad, y el trabajo, aunque agotador, no destrozaba sus cuerpos. Escribían cartas a sus familias, algunos incluso se atrevían a preguntar a los guardias cómo se escribían las palabras en inglés. En apariencia, la vida parecía llevadera, pero bajo esa superficie se escondía un profundo conflicto que se agudizaba a medida que las semanas se convertían en meses. ¿Cómo podían conciliar ese trato con el odio y la lealtad que aún albergaban en sus corazones? Cada noche se encendían los debates en los barracones. Algunos argumentaban con vehemencia que todo era un engaño, que Estados Unidos solo fingía tratar bien a los prisioneros para debilitarlos y robarles el espíritu antes de repatriarlos. Una noche, un hombre se levantó con voz áspera, no se dejen engañar, nuestro emperador exige fuerza, no comodidad. Cada hamburguesa que tragan es una traición. Otros, cansados de sufrir, respondieron, estamos vivos. Uno replicó, ¿y si sobrevivir es traición, que se logró muriendo de hambre en Saipán? Un silencio siguió a esas palabras, silencio y vergüenza. Las cartas de casa hacían que las contradicciones dolieran aún más. Cuando un prisionero recibió la noticia de que su familia en Osaka sobrevivía a base de hierbas silvestres y restos de cebada. Sostenía el papel con manos temblorosas mientras el olor a carne asada flotaba desde el comedor. La brecha entre su vida como prisionero y la de ellos como civiles bajo los bombardeos se volvió insoportable. Como un soldado, confesó en voz baja, mientras mis hijos se mueren de hambre, solo la comida, sino que el calor se convirtió en un símbolo en los barracones calentados por estufas, con mantas de lana y botas resistentes. Los hombres recordaban a sus familias temblando en casas de madera con los cristales rotos por los ataques aéreos. El cautiverio les ofrecía seguridad, pero también aumentaba su culpa. Algunos prisioneros se aferraban con más fuerza a la propaganda, repitiéndola como si fueran oraciones, Estados Unidos era decadente, hueco, estaba a punto de colapsar, pero la evidencia a su alrededor se burlaba de esas palabras en el campo. Llegaban cajas de botellas de Coca-Cola, había cigarrillos disponibles no solo para los soldados, sino también para los prisioneros. Veían a granjeros estadounidenses con tractores, graneros llenos de ganado, campos que parecían infinitos.
La abundancia aquí no era una fantasía, era lo normal. Un guardia que escuchó a un prisionero comentar sobre los campos rebosantes dijo simplemente: «Esto es solo Wisconsin, deberías ver Illinois». El prisionero bajó la mirada, avergonzado de la envidia que ardía en él. Las contradicciones quebraron a algunos hombres. Una noche, un prisionero susurró entre lágrimas: «Creía que Japón era el centro del mundo, pero ahora veo que tal vez solo somos una pequeña isla». Su compañero de litera lo regañó y le advirtió que nunca dijera en voz alta tal traición, pero la idea ya se había expresado y los pensamientos no se pueden retirar. La religión añadió otra capa. Algunos prisioneros se reunían en círculos silenciosos recitando oraciones a sus antepasados, aferrándose a la tradición. Otros observaban a los capellanes estadounidenses dirigir los servicios religiosos para sus propios hombres y la curiosidad les hacía parpadear. Unos pocos incluso asistían, aunque solo fuera para sentarse en el calor de la capilla. No entendían los himnos, pero reconocían el acto de fe, dioses diferentes, rituales diferentes, pero el mismo anhelo humano de esperanza. Quizás la contradicción más dolorosa se produjo durante las inspecciones de la Cruz Roja. Los funcionarios preguntaron a los prisioneros si eran tratados bien. La mayoría respondió que sí, porque era cierto, pero después, en los barracones, la vergüenza se apoderó de ellos. Admitimos que nuestro enemigo nos trata con justicia, mientras que nuestra propia nación no puede alimentarnos. ¿En qué nos convierte eso? Nadie tenía una respuesta. Una tarde nevada, un equipo de trabajo estaba limpiando una carretera fuera del campo cuando se acercó un grupo de niños estadounidenses. Eran curiosos, atrevidos, con las mejillas enrojecidas por el frío. Una niña le tendió una barra de caramelo, ofreciéndosela a través al hambre a un prisionero japonés. Este se quedó paralizado. Había enfrentado bombas, balas y hambre, pero el gesto inocente de una niña lo aterrorizaba más que cualquier arma. Lentamente, tomó el dulce, se inclinó profundamente y dijo en un inglés entrecortado: «Gracias». La niña sonrió y regresó saltando con sus amigos. Esa noche, el hombre confesó a sus compañeros de litera que se sentía más destrozado por esa pequeña amabilidad que por todas las batallas que había soportado. «Una niña del enemigo», susurró, «me dio comida con una sonrisa. ¿Cómo puedo odiarla?». Momentos como ese dejaron marcas de confusión. No borraron la lealtad al emperador ni pusieron fin a la guerra en sus corazones, pero difuminaron la línea entre amigos y enemigos más de lo que la propaganda jamás admitió. A medida que avanzaba 1945, los hombres sabían que la guerra en el exterior estaba llegando a su clímax. Los rumores de bombardeos en Tokio y de pérdidas en Filipinas llegaban al campo. Cada nuevo informe ampliaba la contradicción dentro de la alambrada. Vivían con comidas regulares, refugio e incluso destellos de humanidad fuera de su nación en llamas. Pero el cautiverio, por muy humano que fuera, no podía durar para siempre. La pregunta que se avecinaba era simple y aterradora: ¿qué pasaría cuando las puertas se abrieran finalmente y regresaran a una patria marcada por el fuego y el hambre? En el verano de 1945, el mundo fuera del campo McCoy había cambiado hasta quedar irreconocible. Los rumores se convirtieron en titulares de los periódicos estadounidenses que los prisioneros veían ocasionalmente a través de los guardias o los funcionarios de la Cruz Roja. Los aliados avanzaban en Europa y las ciudades de Japón ardían bajo oleadas de bombarderos cuando Hiroshima y Nagasaki fueron atacadas. Los rumores se extendieron por el campo más rápido de lo que los guardias podían silenciarlos. La mayoría de los prisioneros no entendían completamente que era una bomba atómica, pero el horror se filtraba en cada palabra. Luego llegó la verdad que no podían ignorar: Japón se había rendido. El anuncio cayó sobre el campo como un peso que nadie podía levantar. Algunos prisioneros miraban fijamente al suelo, otros lloraban en silencio, con los hombros temblando bajo las finas mantas. Durante años habían creído que su nación no podía caer, que era preferible la muerte que la derrota. Ahora la derrota había llegado, mientras ellos estaban tras las alambradas, incapaces de levantar un arma, incapaces de elegir su destino. Los días pasaban en un extraño silencio. Los guardias no se regodeaban, simplemente seguían con las rutinas: comidas, pases de lista, inspecciones. Para muchos prisioneros, esa estabilidad era insoportable. «Nos tratan a todos igual», susurró un hombre con amargura. «¿Acaso no ven nuestra vergüenza, tanto si somos guerreros como derrotados?» Pero el campo ya se estaba preparando para la repatriación.
La Cruz Roja comenzó a organizar listas, rutas de transporte y horarios. A los prisioneros se les proporcionaron uniformes limpios, revisiones médicas e instrucciones sobre el viaje que les esperaba. Serían enviados de vuelta a través del Pacífico, no como soldados de un imperio victorioso, sino como supervivientes de una guerra que su nación había perdido. La partida no fue triunfal. La mañana del traslado, los prisioneros salieron en fila de sus barracones llevando pequeños bultos con sus pertenencias. Algunos agarraban tallas de madera hechas durante las horas de ocio, otros llevaban cartas cuidadosamente dobladas de sus hogares, manchadas de lágrimas y sudor. Al pasar por las puertas, muchos miraron atrás por última vez al campamento que los había retenido. No era el cariño lo que los conmovía, sino la confusión. El lugar donde esperaban encontrar crueldad les había dado, en cambio, hamburguesas, Coca-Cola, mantas e incluso destellos de amabilidad. El viaje de regreso a casa fue largo y pesado en el barco. Los hombres se apiñaban preguntándose qué les esperaba en Japón. Las ciudades habían desaparecido, las familias se habían dispersado, el hambre era peor que cuando se marcharon. Les preocupaba que los tacharan de cobardes y los despreciaran por haber vivido como prisioneros. La culpa era aguda, pero también lo era otro recuerdo que no podían olvidar: el sabor de aquella primera comida en el campo McCoy. Un hombre, garabateando en un cuaderno gastado, escribió: «Pensé que mi enemigo me quebraría con violencia, pero en cambio me quebró con comida. No puedo borrar el sabor del pan, la carne y la dulzura. Me seguirá a casa como una sombra». Cuando los prisioneros finalmente pisaron suelo japonés, la realidad les golpeó con fuerza, ruinas bombardeadas se extendían donde antes había ciudades. Las familias los recibieron con lágrimas, alivio, a veces, amargura. Algunas esposas e hijos habían sobrevivido comiendo hierba y corteza de árbol, otros no habían sobrevivido en absoluto. Los prisioneros que regresaban se enfrentaron a acusaciones de debilidad y deshonra, pero en su silencio llevaban consigo historias que nadie en casa quería oír, historias de hamburguesas y Coca-Cola, de estadounidenses que los trataron según las normas en lugar de con ira. En los años siguientes, algunos hablaron con cautela sobre su estancia en Estados Unidos y admitieron que les había obligado a ver al enemigo no como monstruos, sino como hombres. Otros nunca hablaron, enterrando los recuerdos bajo capas de deber y vergüenza. Sin embargo, incluso en el silencio, las contradicciones perduraron. El legado de Camp McCoy y otros campos similares no se encuentra en las batallas o las victorias, sino en esos momentos tranquilos y desorientadores en los que la comida, la amabilidad y el orden chocaban con el miedo y la lealtad. Para los prisioneros, el cautiverio reveló algo incómodo pero innegable: la humanidad podía existir incluso en medio de la guerra. Y quizás esa sea la lección final: las guerras terminan, las naciones surgen y caen, pero las pequeñas decisiones de un guardia que comparte una fotografía, un niño que ofrece caramelos, un cocinero que desliza una hamburguesa por el mostrador, pueden dejar huellas que perduran más que el ruido de los cañones. Para aquellos prisioneros japoneses, el sabor de la Coca-Cola y la grasa de una hamburguesa se convirtieron en símbolos de contradicción, pero también de supervivencia. Les recordaron que incluso los enemigos pueden mostrar misericordia y que, a veces, la misericordia cala más hondo que el odio. Como le dijo un prisionero a su hijo años más tarde: «En Estados Unidos aprendí que la bondad es más difícil de soportar que la crueldad». La crueldad se puede combatir, pero la bondad se recuerda. La guerra puede despojar a los hombres de todo, pero no puede borrar el poder de los pequeños actos de humanidad, y esa es la historia que vale la pena recordar. Si esta historia te ha parecido significativa, asegúrate de suscribirte para recibir más relatos reales de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Estas historias, aunque enterradas en el tiempo, todavía nos hablan hoy en día. Nos recuerdan las decisiones que los seres humanos tomamos en los momentos más oscuros, decisiones que revelan quiénes somos realmente.